Bueno, muy buenos días, molt bon día a todos. Muchas gracias por hacer este esfuerzo un sábado por la mañana, 30 de julio, de estar aquí aprendiendo. La verdad que es un verdadero lujo. El panel anterior ha sido un verdadero lujo y ahora vamos a por este último panel de la mañana antes de las conclusiones y de la clausura. Si Toni Costa decía en el panel anterior que intentaría estar a la altura, yo viendo este panel, la verdad es que José Vicente me lo ha puesto muy complicado, pero quiero empezar agradeciéndole al presidente del Partido Popular de Ibiza la oportunidad de moderar este panel, de altísimo nivel y darle las gracias también por la iniciativa y por el liderazgo que hace que cuando el Partido Popular de Ibiza, José Vicente, levanta el teléfono y pide a ponentes del nivel que nos acompañan en este panel que acudan a estas jornadas, enseguida acuden. Y no solo porque sea Ibiza y porque sea 30 de julio, sino porque aquí se hacen las cosas bien, se hacen las cosas muy bien. Yo, por lo tanto, intentaré estar a la altura o al menos moderar este panel de la mejor forma posible. Yo creo que los ponentes que nos acompañan no necesitan presentación, así que voy a hacerlo muy brevemente porque si me dedicara a leer todo su currículum, evidentemente no acabaríamos nunca. Tenemos en primer lugar a Ana de Palacio. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Ana fue eurodiputada entre el 94 y el 2002, ministra de Asuntos Exteriores del 2002 al 2004 y ahora mismo es consejera también independiente de Enagás. A mí me gusta estar en esto de Obrim Camins también con una de las mujeres que abrió camino en España, abrió camino en Europa y de estas mujeres que han abierto camino a otras que hemos venido después pero que lo han hecho de verdad y que su obra y su acción habla con ellas. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Tenemos también a José Manuel García Margallo, fue diputado nacional, es eurodiputado, fue ministro de Asuntos Exteriores entre el 2011 y 2016 y José Manuel García Margallo es una enciclopedia de política, de historia y de sabiduría. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir cena y nos contó en su propia experiencia, porque él ha vivido en sus propias carnes la historia de este partido y la historia de España. Así que muchísimas gracias también por querer acompañarnos hoy. Y por último, y no menos importante, tenemos a Esteban González Pons. Gracias, querido Esteban, por estar en tu casa, porque sabes bien que aquí Ibiza es tu casa y que este partido evidentemente es tu casa. Esteban ha sido senador, ha sido diputado, es eurodiputado, es nuestro vicesecretario de Relaciones Institucionales, que además ayer hablábamos que es con Tellado, que es el primero, el vicesecretario que se relaciona, ¿no? Lo decía Rosa, con todo el mundo y parte que lo hace muy bien. Y es una voz autorizada, una voz que es un placer leerla siempre y no solo cuando habla de política, así que seguro que vamos a disfrutar muchísimo también con tu intervención esta mañana. Y quería disculpar a Abel Matutes, que también tenía que estar aquí, que por un pequeño problemilla, Abel no ha podido estar, pero hemos hablado con él, tanto José Vicente como yo. Os manda un abrazo enorme. Ya le hemos dicho que hoy no ha podido estar, pero que le invitamos a participar en un próximo lío que vamos a armar en Palma en otoño y va a estar presente y ya os digo que está con las mismas fuerzas y las mismas ganas que siempre y que nos va a poner las pilas a todos como hace siempre Abel. Y vamos a hablar hoy aquí de política exterior, vamos a hablar de política europea, vamos a hablar de fondos europeos, que es de esto que venimos hablando durante estas dos jornadas. Y yo mientras preparábamos con José Vicente este panel pensaba que quizá nunca se ha hablado tanto de política exterior en España como en los últimos meses
o mejor dicho, de la ausencia de política exterior, de la ausencia de una política exterior seria y solvente, de una política exterior que yo creo que por primera vez está en las manos y en la cabeza de un solo hombre, y esto es delicado y esto es incomprensible, y de una política exterior que ha venido marcada por los tumbos, por los cambios de criterio, por la unilateralidad y que evidentemente nos ha puesto y nos tiene en una situación verdaderamente complicada en diferentes aspectos de nuestras relaciones internacionales. Vamos a hablar también, como he dicho, de los fondos Next Generation, de estos fondos de estabilidad, de estos fondos de cohesión, de lo que supone ser miembros de la Unión Europea. Y yo la primera pregunta que lanzaría para introducir es ¿qué supuso desde vuestro punto de vista y desde el momento en el que estabais en aquel momento cada uno de vosotros, qué supuso para la estabilidad, para el progreso económico de nuestro país, para la historia de nuestro país, habernos incorporado en aquella comunidad económica europea y qué han supuesto durante todos estos años los fondos estructurales y los fondos de cohesión para España? Y el que quiera. Arranca tú. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo no sé cómo voy a hacer esto porque me encuentro raro. Yo llevo año y medio en que no estoy en un solo foro que sea amistoso. Todos son poco amistosos. Y el encontrarme en Ibiza y en el Partido Popular me plantea un dilema de cómo enfocar este tema. La pregunta tiene mucho que ver con lo que tiene que ser la política de este partido en el tiempo que nos espera. Estamos en un momento de enorme incertidumbre. Yo no me atrevería a decir cuándo van a ser las próximas elecciones generales. Tampoco me atrevería a vaticinar cuáles van a ser los resultados, pero sí me atrevería a señalar algunas líneas rojas que marcan el perímetro de lo que pueden ser nuestras alianzas electorales. Y hay una que es el proyecto europeo. Cómo España entiende el proyecto europeo. Para ser muy claros, si hay una línea que nos diferencie de Vox, es nuestra concepción de lo que es Europa. Durante la dictadura, los que éramos europeístas, estábamos convencidos de que una vez que recuperásemos las libertades, la ciudadanía política, terminaría nuestro aislamiento y seríamos admitidos en unas instituciones de las que entonces habíamos estado excluidos. Los dos pilares de la política exterior española. Europa por un lado y la relación transatlántica, la Alianza Atlántica por otro. Por razones políticas nosotros no formamos parte de una y de otra. La aproximación a Europa, la primera aproximación no política, sí económica, se produce después del plan de estabilización, que elimina la autarquía, el proteccionismo que vuelve a estar de moda, el nacionalismo económico que vuelve a estar de moda y nos permite un acuerdo preferencial de 1970 que supone el despegue de Europa a un ritmo de crecimiento muy importante. Hay otro momento que tiene que ver con Europa, que es la crisis de 1973, a la que voy a dedicar unas palabras, porque muchas de las cosas que pasaron entonces pueden pasar ahora. Hay un cierto parecido entre lo que pasó en 1973 y lo que está pasando ahora. Y un cierto parecido en el error en las políticas que se adoptaron para salir de la crisis. 1973 es la guerra de Yom Kippur, los árabes reaccionan subiendo el precio del petróleo, en contra de lo que diga el gobierno, mucho menos que ahora. Entonces el precio del petróleo se multiplicó por 12. Ahora ha subido mucho, pero se ha multiplicado solo por 2. Esa subida del precio del petróleo arrastra las materias primas, lo mismo que está pasando después de Ucrania ahora, con los alimentos y con otras materias primas que están en la cadena de valor, y se provoca una inflación también menor de la que estamos sufriendo ahora. Cuando nosotros llegamos al gobierno en Unión de Centro Democrático, la inflación estaba en el 26%. Ahora la inflación está en el 10%, menos de la mitad.
Los tipos de interés sí están subiendo, pero son mucho más bajos ahora de lo que eran entonces. Y en aquel momento se produjeron dos recesiones muy importantes en los Estados Unidos, en la década de los 70 y otra más importante en el 73. ¿Cómo reaccionó el gobierno de la época? Y no es un ejercicio histórico, es una reflexión sobre lo que está ocurriendo ahora. Hizo exactamente lo contrario de lo que había que hacer. Mientras el resto de los países de Europa pusieron en marcha un plan de austeridad, de apretarse el cinturón, de reducir gastos para no aumentar la presión fiscal, que es lo peor que puedes hacer cuando la gente está nadando contra corriente, decidió seguir manteniendo las subvenciones al petróleo, subir los salarios para evitar conflictos sociales, más gasolina al fuego, e intentar compensar a las empresas con subvenciones para compensar la pérdida en margen empresarial, el aumento de los costes, los energéticos, las materias primas, los laborales y los financieros. Y tuvimos que llegar a 1977 para que hubiese un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas que fueron los pactos de la Moncloa. Y yo creo que ahora se requiere un acuerdo nacional de esa magnitud. Si no hubiese habido acuerdos de la Moncloa, no se hubiese pacificado la calle y no hubiese habido Constitución. España entra en 1986, es el momento de nuestro reencuentro con Europa. Nos beneficiamos del clima de competencia y libertad que es el mercado interior y nos beneficiamos de lo que tú planteabas, que era la plasmación de la idea de la solidaridad en lo que se llama la cohesión territorial en los fondos estructurales. El FEDER, el Agrícola, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Convergencia, etc. Y España fue el país más beneficiado por esos fondos gracias a una gestión, yo creo que tú estabas en el gobierno, que hizo entonces el presidente Aznar en Berlín. Y eso nos permitió crecer a una enorme velocidad. Llegó un momento, que es un momento de esos momentos que son grandes de la historia, también en la época de Aznar, que fue la entrada en el euro. Cuando nadie creía que España iba a cumplir los famosos criterios de convergencia, los criterios de Maastricht, precios, tipo de interés, déficit, deuda, y se nos invitaba a esperar una segunda ola, España entra con los primeros. Es la primera vez desde 1815 que España se sube al tren de la historia en la estación y no a un tren en marcha. Y eso fue tan importante que nos obligó, ya estando Rajoy en el gobierno, a hacer una estrategia de acción exterior nueva. La estrategia de España hasta ese momento, hasta la entrada del euro, había sido entrar en el euro, entrar en la primera división. Una vez que estábamos dentro había que hacer otra cosa. Y termino con dónde estamos ahora. Ahora estamos en una crisis institucional. Tenemos un gobierno muy débil, ganó por un voto, un gobierno extraordinariamente dividido, y créanme que lo sé muy bien, porque tengo la fortuna de compartir tertulia con Pablo Iglesias todos los lunes y ya llevamos un año, y un gobierno que tiende a recurrir a apoyos parlamentarios realmente extravagantes, erráticos y de los que no se puede nunca uno fiar. Tan es así que las grandes decisiones que ha tenido que apoyar en este gobierno en el tema de la crisis le han salido en los minutos de descuento y con los jugadores con los que no contaba. La posibilidad de distribuir los fondos europeos desde la Moncloa, sin encomendarse a diez al diablo ni darle responsabilidad a nadie, fue un regalo por la abstención de Vox. La reforma laboral, que era uno de los emblemas de este gobierno, salió por el error de uno de nuestros diputados, que hoy figura entre los héroes del proletariado con Marx y con Engels. La tercera tuvo que ver con las famosas crisis contra la guerra, que se debió también a una combinación extraña en que Bildu sustituyó a Esquerra Republicana. Eso se llama mover el banquillo. Y nos encontramos ahora que con ese gobierno, con esa crisis institucional, estamos en la resaca de tres crisis. La crisis financiera, que no ha terminado, ahora estamos discutiendo, Esteban y yo en Bruselas, el tema de los requisitos de capital de Basilea, que en el fondo es aumentar el músculo financiero de las entidades financieras por si hay una crisis por el aumento de la morosidad, es una idea razonable, pero que disminuye el margen de maniobra para conceder préstamos en el momento en que se va a necesitar. Estamos en la crisis del COVID,
que merece una reflexión un poquito, muy poco, pero un poquito, y la crisis de Ucrania. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID fue la mayor crisis sanitaria que ha tenido el mundo desde la mal llamada gripe española de 1918. Eso obligó a tomar medidas de confinamiento casi medieval que terminaron en una recesión como no hemos sufrido desde el 45. ¿Cómo reaccionó Europa? Y esa es probablemente la clave de tu pregunta. Mucho mejor que con la crisis financiera antes y con mucha más energía. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahora estamos en un momento en que se están revisando la hoja de ruta. ¿Cómo reaccionó? Primero, cambio en la regulación. Acelera los procedimientos para aprobar las ayudas nacionales, las ayudas que cada gobierno puede hacer. Y más importante, suspende el pacto de estabilidad que dice que no puedes gastar más de lo que ingresas en una proporción que sea superior al 3% del PIB. Dice, gaste usted lo que quiera, aunque supere este límite, que no le vamos a sacar tarjeta amarilla. ¿A quién beneficia eso? A quien tiene dinero en caja. Esto es las escrituras, yo soy demócrata cristiano, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Les dan permiso para encender el candil, pero las vírgenes necias no tienen aceite. ¿Qué es lo que les pasa a España? Que entra en la crisis con un déficit estructural, es un palabra que explico ahora, que es 12 veces superior al que se nos permite. ¿Qué quiere decir déficit estructural? Es lo que gastas por encima de lo que ingresas, quitando en los gastos y los ingresos lo que son excepcionales. Si te ha tocado la lotería, eso no cuenta en los ingresos, y si has tenido una enorme enfermedad que tienes que pagarte, tampoco. Es lo constante. Europa dice 0,5. Vamos de déficit estructural del PIB. Vamos a llegar al 6%, 12 veces más, lo cual quiere decir que ahora que se va a prorrogar el pacto de estabilidad, vamos a tener muy poco dinero para salir. ¿Cuál es la segunda reacción? El Banco Central. El Banco Central Europeo se tira en plancha. Hay un programa que se llama compra de activos, que compran deuda, incluso corporativa, pública y privada, para inyectar liquidez. 20.000 millones al mes y lo incrementan con 120.000 millones. Eso se ha terminado el mes pasado. Y pone en marcha un plan especial para la pandemia. En total, el Banco Central se ha gastado 1,85 billones. Nuestro Producto Interior Bruto es 1,2 billones. ¿Qué pasa ahora? Que el Banco Central terminó ya el programa pandémico y ha suspendido el programa de compras. ¿Va a seguir comprando deuda? Sí. ¿En qué cantidad? En la que le dé la amortización o el vencimiento de los deudas, mucho menos. ¿Y cómo? Con condicionalidad. Los alemanes no están dispuestos a que sigamos gastando en lo que nos parezca oportuno. Y las condiciones van a ser un programa de austeridad. Eso es lo que viene ahora y lo que tiene que abordar este gobierno. ¿Qué medidas toman las otras instituciones, Consejo y Comisión? Primero, una red de seguridad, muy rápido, el SURE, 100.000 millones para los trabajadores, lo cual nos permitió resistir el primer sopapo. Sanidad, mecanismo de estabilidad, y empresas, Banco Europeo de Inversiones. Total, 540.000 millones. Y llegan ya la Next Generation, que es la traca final. Sí, si le parece, vamos a continuar y después ya avanzamos con el tema, con el tema de fondos. Tu obligación es cortarme. Sí, por eso. No, es que no es fácil. Yo sé que entre mis muchas virtudes no está la continencia verbal. A raíz de lo que hablábamos, de lo que ha supuesto, ¿no?, la entrada de España en la Unión Europea, y a raíz, Ana, también de tu experiencia, ¿cuál es, a tu parecer, la relación de poder de negociación con el resto de países? ¿Cuál es la llamada condicionalidad de las políticas, esto que nos aportan a cambio de progresar en determinados ejes? ¿Qué debe hacer un buen ministro de Exteriores como fuisteis vosotros? ¿Dónde está esta línea entre la defensa de los intereses nacionales y la solidaridad con el resto de países europeos, que se ha puesto en duda también, o que se pone en duda cuando tenemos una crisis encima? Bueno, gracias, Marga. Yo quiero dar las gracias al senador, porque él es el que me ha convencido de venir, de verdad. Y siempre
venir a Baleares siempre es un privilegio, pero francamente, el 30 de julio yo quería estar en Martina, que me voy esta tarde, que es mi sitio, mi familia y todo esto. Pero verdaderamente, una vez estando aquí, lo que quiero es volver fuera de temporada, pero volver. He estado explorando cómo voy a hacer yo un poco, vamos, nadar por aquí, por la costa, y ver estas algas maravillosas que nos han contado en el panel anterior. Bueno, vamos a ver, Marga, yo voy a empezar por una confesión. Vosotros sabéis que yo entré en política, pues realmente sin ser consciente, porque yo lo que he tenido claro era Europa. Yo pertenezco a esa generación de españoles que vieron, que empujaron, que vivieron esa aventura maravillosa que fue la incorporación a Europa. Yo recuerdo que hablábamos de irse a Europa. Y ellos me decían, no, si es que nosotros no nos tenemos que ir a Europa, nosotros somos Europa. Pero claro, yo vengo de una historia en el liceo francés donde a mí se me decía que Europa terminaba en los Pirineos. Y es esa rabia de los 10 años. Yo he retado y me he pegado porque yo era muy, en fin, pues muy determinada. Me he pegado diciendo, pero ¿cómo va a terminar Europa en los Pirineos? Nosotros hemos contribuido a construir Europa, cosa que es así. Y por eso, realmente cuando a mí el presidente Aznar, todavía en la oposición, pues esto estoy hablando del año 94, me ofreció irme a un puesto bastante oscuro, a una cosa que mi hermana Loyola, mi querida y llorada hermana Loyola, me decía, pero Ana, si eso es el Parlamento en la Luna, al Parlamento Europeo, no lo dudé. Y desde luego no era una decisión racional, es una decisión vital, es esa cosa de participar en esa primera línea de contribuir a construir lo que es Europa. Eso vaya de saque. Lo que me preguntas está muy relacionado con lo que ha dicho Margallo, que hablar después de Margallo es un reto. Pero, ¿qué es lo que es? Pues si es que no los ministros de Asuntos Exteriores forman parte de un gobierno. Eso número uno. Número dos, la política exterior es hoy y ya desde hace años, o sea, desde luego en mi época ya era la primera política de presidencia de gobierno. Margallo lo ha explicado, el protagonismo de Aznar en toda su presidencia en política exterior es clara. Pero evidentemente el ministro de Asuntos Exteriores tiene un papel que cumplir y ese papel es proyectar una imagen de seriedad, una imagen de confiabilidad. ¿Y eso en qué consiste? Pues yo creo que consiste básicamente en dos cosas que también están en la vida privada, pero claro que en la vida pública tienen unas componentes especiales. Seguridad jurídica interna tiene que proyectar un país. Si no proyecta seguridad jurídica interna, pues empieza a tener problemas con inversiones, empieza a tener problemas con el propio diálogo con los demás. O sea, tú lo primero que tienes que saber es quién eres, dónde estás y para eso tener una buena seguridad jurídica. Y lo segundo que tienes que tener es las ideas muy claras de dónde están tus prioridades en política exterior, dónde está tu estrategia en política exterior. No puedes ir dando bandazos, no se puede improvisar en política exterior. Margallo ha resaltado dos de los grandes ejes. Vamos a ver, España, desde la primera Secretaría de Despacho, 1714, que es la primera Secretaría de Estado de Despacho, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el ministro, lo que luego se llamará ministro es el secretario de Estado. No solo los americanos tienen secretario de Estado, nosotros también los teníamos y lo hemos evolucionado. Y desde entonces, desde esa primera... La continuidad de lo que son los grandes ejes de la política exterior española ha sido constante y nos hemos apartado y así nos ha ido. Margallo ha apuntado, luego si acaso volveremos, pero vamos a ver, tenemos España, ¿qué es? España es nuestro ser europeo, somos Europa, hemos contribuido a Europa.
A veces hemos estado ausentes, que ha sido cuando hemos perdido el tren ha salido de la estación. A partir de 1815, clarísimo. Entrar en el euro fue el gran logro de Aznar en el que nadie creía. Si me permites, Marga, una anécdota. Yo me encontré cenando en el año pues justo en el año 96, con el entonces todopoderoso ministro de Economía alemán Weigel. Y no sé por qué, porque protocolariamente no me correspondía, me sentaron a su lado. Bueno, entonces yo le empecé pues, con el entusiasmo que me caracteriza, porque yo viene de familia o de raza, le empecé a explicar que el presidente Aznar, que íbamos a entrar en el primer paquete de países, y recuerdo que es de las situaciones más, en fin, más cabreantes que he tenido en mi vida. Me miró de arriba abajo, de abajo arriba y sonrió como de forma condescendiente. Y yo le dije así, además enseñándole el dedo, vamos a entrar, que lo sepa usted, vamos a entrar. Y efectivamente entramos. Con esto quiero decir que nosotros esa dimensión europea la tenemos ahí y cuando España está en donde tiene que estar, esa dimensión europea es prioritaria. Segundo eje. Yo abarcaría más que Margallo históricamente, es nuestra vocación ultramarina. Vocación ultramarina que evidentemente es ante todo y sobre todo una vocación atlántica. Atlántica de la cuenca atlántica, también Aznar, de esa idea de que hay que integrar la cuenca atlántica y que en esa integración de la cuenca atlántica España tiene un papel importantísimo que jugar. Anuncio para la presidencia española, ahí tenemos un reto fundamental. Tercer componente que está ahí y que ha estado ahí siempre es nuestro anclaje en la boca del Mediterráneo. Eso manda nuestra política exterior siempre. Y tenemos que gestionarlo, ese anclaje en la boca del Mediterráneo. Y solo cuando en esos tres ejes España tiene y debe y proyecta, y hemos visto, a ver, el plan del 70 de Ullastres es un grandísimo hito en lo que es Europa. El plan del 58 de estabilización de García Monco es un grandísimo hito en lo que es la seguridad jurídica, en poner España en el contexto para que luego pueda evolucionar. Antes, en el panel anterior, que ha habido unas intervenciones interesantísimas, había una que han hecho alusión a todo el cuerpo normativo de los años 60, que ahora no lo queremos recordar, pero que está ahí. Y yo tengo una conversación con uno de los grandes abogados, abogados del Tribunal de Justicia, o sea, los abogados que están nombrados, abogados generales, que son los representantes de los Estados miembros en el Tribunal de Justicia. Y me decía, es que nosotros no nos lo podíamos creer. ¿Cuánta legislación preconstitucional sigue vigente y está perfectamente, digamos que perfectamente adaptada? Y es que, también lo ha dicho Margallo, por complementar, nosotros en esos años mágicos de esa generación que es el principio de UCD, ¿qué es lo que hace España? Pues España hace 5 revoluciones a la vez, 5, no una ni dos, 5. La Constitución, por supuesto, los derechos fundamentales, lo que eso es el concepto de ciudadanía, esa. La descentralización, en fin, lo que es la creación de la España autonómica. Una revolución económica que solo tiene, no sé lo que opinará Margallo, pero que yo solo le he visto comparación con lo que hizo Irlanda o lo que hizo Corea, de alguna manera. O sea que fue una cosa espectacular. Y luego, por supuesto, sumarnos a Europa. Todo eso hace que España sea un referente, que España es mirada y admirada por todos, con unas ideas muy claras, con unas políticas muy claras. ¿Eso hasta cuándo dura? Vamos a decir también que esto
lo continúan los gobiernos de Felipe González con, digamos que con algún derrapaje, pero la idea fundamental, España, eso con todos los que fueron entonces, estaban en los gobiernos en Estados Unidos, en Europa, continuó esa línea de estar donde tenía que estar. Y eso es, pues, OTAN de entrada no, pero sí, y vamos a ver cómo es esa relación atlántica como prioridad. Los fondos de cohesión. Claro, España, cuando en todos esos años, que es hasta el 2004, es que España está puntera en lo que ha sido el progreso de Europa. Es verdad que el tema de la ciudadanía lo lleva España, que el tema de los fondos de cohesión lo lleva España, eso es Felipe González. Pero es verdad que todo el espacio de libertad, seguridad y justicia es una iniciativa de Aznar. Es una iniciativa de Aznar que da pie a Tampere y que da pie a todo abrirse a ese ámbito, incluyendo, por supuesto, la que ahora está otra vez muy en boga, la orden de detención y entrega. O sea, todo lo que es la lucha antiterrorista, todo. Eso es 2001. Vuelvo entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues sencillamente tener una política clara, con unas prioridades claras y con unos anclajes claros. Eso es lo que hace a España estar. ¿Qué pasa en 2004? Pues que sin explicar ni decir, porque esa es otra característica, se toma la decisión de que nuestra vocación atlántica, que viene de la historia, mucho antes incluso de 1714, pero en fin, que es nuestro interés, y que es nuestro interés también por ese anclaje en la boca del Mediterráneo, que también es nuestro interés porque nosotros tenemos que triangular con la Unión Europea y con las Américas, pues se abandona. Y en la Unión Europea, y esto lo sabe Margallo pues casi mejor que yo, y por supuesto Esteban, que estáis allí y que habéis estado allí, que yo en esa época ya estaba en el Banco Mundial y tal, lo que pasa es que España vuelve a tener como instrucción hablar los quintos, ver a ver lo que dice Francia, seguir a Francia. No, eso no es la política de España. España tiene que tener su política. Y unas veces estará con unos y otras veces estará con otros. Lo que no quiere decir es que puedas decir cualquier cosa. Tú has dicho equilibrar los intereses con la solidaridad. Bueno, yo creo que en Europa yo no creo en la solidaridad, lo que creo son los intereses bien entendidos. Los intereses son intereses inmediatos a los que tienes que atender e intereses más de futuro. Pero evidentemente eso no ayuda cuando un determinado país está en unas circunstancias presentes muy complicadas, que le diga, mire usted, yo solidaridad nada, que yo he hecho los deberes, usted no ha hecho los deberes, y unas declaraciones así, porque eso va en contra de lo que es la cuestión esencial de la diplomacia. En esta vida de la diplomacia, como en la vida, decía Mrs. Marple, lo que pasa en el mundo pasa en mi pueblo. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. No se puede decir cualquier cosa. Tú puedes tener una postura, pero la tienes que hablar, dialogar y, desde luego, no ponerte enfrente desde el punto de vista de eso que se dice ahora, de la opinión o de la percepción, de decirle a unos señores que han demostrado a lo largo de la historia que han tenido una idea muy amplia de lo que son los intereses, decirles que no, que verdes las han segado y que, en fin, que hagan lo que puedan. Por lo tanto, Marga, al final, y esto es lo que tiene que recuperar España, vamos a decir al César lo que es del César. Los esfuerzos de recuperación de la relación con Estados Unidos que ha hecho este último gobierno desde hace un año, y vamos a ser claros, aquí podemos echar la imaginación a volar por qué se ha hecho. Bueno, una de las razones es por la cumbre OTAN, que estaba pactada que viniera a España, pero vamos a decir que todo vale. Esa recuperación de la relación con Estados Unidos es fundamental y esa hay que continuarla. Y no es fácil porque el mundo ha cambiado, pero ahí está. Las relaciones con América Latina las tenemos bastante abandonadas y eso también lo tenemos que recuperar.
nuestras relaciones digamos que en la boca del estrecho, en particular con Marruecos y Argelia, espero que podamos hablar de Sí, energía. hablamos Pues, después de yo la siguiente pregunta. aquí me quedo. Si te parece, muchísimas gracias, Ana. Esteban, que antes no lo he dicho, pues es el vicepresidente del Partido Popular Europeo y responsable además de los fondos europeos y del programa de estabilidad. Ya nos ha avanzado, Margallo, un poco las diferencias de la respuesta de Europa ante la crisis financiera y ahora con la crisis del COVID, ¿no? Esteban, ¿cuáles han sido, bajo tu punto de vista, que lo vives allí en primera persona, en el momento actual, las principales diferencias, ¿no?, de esta respuesta de Europa? ¿Y qué está pasando ahora, ¿no? Oímos cada día noticias, lo hablábamos también ayer y hacía una pregunta José Vicente, ¿no?, de hemos abandonado las políticas de estabilidad. ¿Es verdad que el dinero ahora de Europa es gratis, que ha habido una mutualización de la deuda, o es que al gobierno le parece gratis pero al final no lo va a ser, ¿no? ¿Cómo se vive este cambio de respuesta? Bueno, muchas gracias, Marga. Gracias a todo el mundo por estar aquí presente y gracias a José Manuel y Ana, que para mí es un honor compartir con ellos este panel. Lo primero que quiero decir es que, en contra de lo que los españoles pensamos, no todo el mundo opina lo mismo de la Unión Europea a lo largo y ancho de Europa. Depende de a qué país pertenezcas, crees que la Unión Europea es una cosa u otra. La Unión Europea no es un proyecto económico. La Unión Europea no es un proyecto político. La Unión Europea es un proyecto de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras europeas fueron guerras entre franceses y alemanes. Los franceses y los alemanes decidieron que si compartían la producción de carbón y acero, nunca más volvería a haber una guerra en Europa. Y así surgió la Unión Europea. Para los fundadores del mercado común, la Unión Europea es un mercado, en la medida en la que compartir economía les permitía asegurarse que vivirían en paz, que no volvería a haber una guerra. Esto lo veíamos los que estábamos fuera como un paraíso. Y para los españoles, después de 40 años o durante los 40 años de dictadura, en tanto que las democracias occidentales eran un referente democrático, eran un referente político, para nosotros el ingresar en aquel mercado se convirtió en una aspiración de convalidación de nuestro régimen político. Por eso, si para los fundadores de la Unión Europea es un mercado, para los países del sur, que entramos en los 80, viniendo de dictaduras fascistas, Grecia, España y Portugal, la Unión Europea fue una garantía de legitimidad democrática. Y los que entramos en los 80 miramos a Bruselas buscando que Bruselas nos autorice, Bruselas nos convalide, Bruselas nos corrija, Bruselas nos dirija. Porque para nosotros Bruselas no es el mercado. Para nosotros Bruselas es la última autoridad democrática. En España, un argumento político frecuente es Bruselas ha dicho, o Bruselas a usted le ha corregido, o Bruselas ha propuesto. Y en los periódicos no hay un titular más escandaloso que Bruselas investiga. Porque para nosotros Bruselas es algo así como Dios, el Dios de la democracia. Por eso, desde el punto de vista español, son incomprensibles movimientos como el Brexit. ¿Quién puede en España quererse salir de este paraíso donde solo por estar ya se garantiza que eres un demócrata? O movimientos como el movimiento francés a favor del nacionalismo, lo que vamos a vivir en Italia en el mes de septiembre, o lo que se está viviendo en Europa del Este. Para una parte los europeos es un mercado, para otros es un club de demócratas, para los del sur. Y luego están los de Europa del Este. Si nosotros preguntamos aquí cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial, todos vamos a decir 1945. Pero si entre nosotros hubiera un polaco, diría 1989. Si hubiera un rumano, diría 1989. Si hubiera un búlgaro, diría 1989. Porque hasta ese año los rusos estuvieron ocupando su país. Para Europa del Este, que pasó los años del comunismo y que vivió la pobreza del comunismo, la Unión Europea era un referente de prosperidad. Ellos comparaban los coches rusos o polacos que conducían con nuestros Mercedes y los BMWs, comparaban sus viviendas compartidas por varias familias con nuestras viviendas, comparaban nuestra riqueza con su pobreza
Y para ellos pertenecer a Europa era recuperar nuestro estatus, conseguir nuestro estatus. Por lo tanto, para Europa del Este, incorporarse a la Unión Europea es tener nuestro nivel de vida. Y en los países de Europa del Este no esperes que cuando miran a Bruselas busquen una autoridad democrática como buscamos nosotros. En Polonia no hay peor argumento político que esgrimir el Bruselas ha dicho. Si el argumento político que vas a utilizar es Bruselas ha dicho, ya has perdido el debate. Porque lo que haya dicho Bruselas en Polonia importa un pimiento, lo contrario que en Madrid. Allí lo que quieren es fondos europeos para tener el nivel de vida que tenemos el resto de los europeos, porque ellos quieren vivir como alemanes, vivir como franceses, vivir como británicos cuando estaban dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando hablamos de Unión Europea desde España, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea no es lo que... Aquí en España no hay un periodista que te haga una entrevista que no tenga un punto de vista federal. O sea, que no crea en su interior que Europa camina hacia la federación, que algún día los célebres Estados Unidos de Europa, que José Manuel García Margallo ha defendido tanto y tan bien, algún día van a llegar. Pero la verdad es que los Estados Unidos de Europa cada vez están más lejos y que si en Bruselas, José Manuel es más optimista, pero si en Bruselas tú hablas con alguno de los políticos relevantes de Bruselas, de los Estados Unidos de Europa, probablemente te tiren del despacho como aquel ministro alemán que no trató con la confianza suficiente a Ana de Palacio. Los fondos COVID se presentan como una emergencia. En un momento determinado, esta Unión Europea de la que hablo, que no es un proyecto tan unido como pensamos aquí, se enfrenta a la emergencia del COVID y busca una fórmula para resolverlo. Me quedo con una frase de Ana de antes que decía: en la Unión Europea no hay solidaridad, hay intereses bien entendidos. En un momento determinado hay que poner dinero encima de la mesa para salvar a algunos países que han sufrido más el COVID. Los llamados países frugales, en particular Países Bajos, Alemania, Austria, dicen que ya no van a poner más dinero para el sur, que ya está bien, y que, por lo tanto, con ellos que no cuenten. Y a alguien se le ocurre una fórmula que consiste, si se me permite el ejemplo un poco pedestre, en hipotecar la casa de la abuela. Imaginemos que todos somos primos y que tenemos una abuela común y que la abuela tiene una casa grande. Pues la solución que se les ocurrió consistió en: vamos a hipotecar la casa de la abuela y los primos nos repartimos lo que el banco nos dé por la hipoteca. Y alguien pregunta: ¿y la abuela cómo va a devolver el dinero? Y entre todos respondemos: bueno, con recursos propios. ¿Con qué recursos si no tiene? Con los que tendrá. ¿Cuándo? Cuando los tenga. Y esto es lo que hemos hecho. La abuela es la Unión Europea. Tenía cero deuda pública. Los Estados miembros son los primos y han decidido hipotecar a la Unión Europea y ha emitido deuda por 750.000 millones de euros. Eso hay que devolverlo. ¿Cómo se va a devolver? En el futuro. ¿Con cargo a qué? A recursos propios. ¿Cuáles si la Unión Europea no tiene? Los que tendrá. Y ese dinero ha ido directamente a los Estados. Esto es muy relevante. José Manuel sabe mucho de esto. Directamente a los Estados. ¿Qué quiero decir con esto? 1. Bruselas no decide cómo se reparte. 2. Bruselas no decide a quién se reparte. Y 3, y más importante, Bruselas no controla el reparto. Es cada país el que decide cómo se lo gasta, en qué se lo gasta y controla que ese gasto es ajustado. Por lo tanto, cuando aquí hablamos de fondos europeos, sí, europeos son porque el dinero viene de allá, pero son fondos nacionales. Es dinero nacional. Es dinero que el Gobierno de España ha decidido cómo se gasta. Va a decidir, lo ha dicho antes José Manuel, a quién se le da y ha decidido que no se controle su gasto, porque en el Congreso de los Diputados, y no me dejará mentir José Vicente, no existe una comisión de fiscalización del gasto de los fondos europeos. Vamos a repartir 70.000 millones de euros sin que nadie controle cómo se reparten. Son una inyección, es dopaje presupuestario. Es un incremento del presupuesto que no supone ni aumento de ingresos ni incremento de deuda externa. ¿Cuál es el problema para mí? Y termino, Marga. Que desde el punto de vista europeo, que le hemos enseñado dónde está el bote de los caramelos a los niños.
Ahora los Estados miembros saben lo que tienen que hacer para volver a conseguir otros 750.000 millones de euros, que es rehipotecar la casa de la abuela. Ante cualquier crisis, y vamos a entrar en una muy profunda, lo ha anunciado José Manuel muy bien, a partir del verano, la tentación de los Estados miembros va a ser volver a emitir deuda de la Unión Europea. Hemos emitido 750.000, emitamos 750.000 más y nos lo repartimos. Pero, ¿solidaridad europea? No hay ninguna. Del dinero que nos está llegando, no ha puesto un euro Alemania. Al contrario, Alemania también coge. No ha puesto un euro Países Bajos. Al contrario, Países Bajos también coge. Los más ricos también cogen, igual que los menos ricos. Aquí cogemos todos, ¿acordáis? Los más mayores acordarán, los más jóvenes no. De una caja que se llama Juegos Reunidos Hyper, donde había un juego que era una peonza, que le dabas vueltas y ponía todos cogen, todos ponen, coge uno, pon uno, que se jugaba con palillos. Pues en la peonza que hay de los Juegos Reunidos Hyper ha caído el todos cogen y nadie pone. Porque normalmente en Bruselas lo que se hace es que todos ponen y algunos cogen menos y otros cogen más. Aquí no pone nadie, la casa de la abuela es la que lo paga y entre todos entre todos los presupuestos se forran. Y les viene una inyección adicional. Claro, eso, bueno, no sé si lo va a decir, pero José lo sabe explicar mucho mejor que yo, significa más inflación a medio plazo. Entonces, por favor, sobre fondos europeos, termino, digamos las cosas claras. ¿Es dinero europeo? Sí, pero los fondos europeos los administra, decide a quién van, cómo se gastan y los fiscaliza el Gobierno de España y el Parlamento español. Que a nadie le distraigan, controladlo bien, porque antes en el panel anterior he visto cuántas cosas hacen falta en Baleares que se podrían pagar con estos fondos. Bueno, pues en las manos del Gobierno de Baleares está. Muchísimas gracias, Esteban. Esteban ha dicho algo esencial que muchas veces se nos olvida. Europa es sobre todo y ante todo un proyecto de paz. Y ahora mismo tenemos que no hay paz en Europa. Tenemos la guerra de Ucrania. Yo le quería preguntar a Margallo por las claves, por la guerra de Ucrania y por lo que apuntaba ahora Esteban, ¿no? Por lo que vendrá después del verano, que yo creo que volvemos a ser el país que ya pasó en la anterior crisis, que no queremos ver lo que vendrá después del verano, que estamos tomando las decisiones justo equivocadas, que somos los que vamos solos por el carril contrario de la autopista, tanto en Baleares como en España, evidentemente. ¿Qué vendrá después del verano? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Y es esta crisis inflacionista, es estructural, cuando ya apuntan muchos, cuando al principio nos habían dicho que era algo coyuntural? Vamos a ver, antes me vas a permitir que haga alguna matización, porque ha apuntado Esteban que yo estoy en un estado de euforia que siempre me produce Ibiza cuando he abogado por el tema de los Estados Unidos de Europa. Yo quiero ver el vaso medio lleno. La anterior crisis nos llevó a hacer una unión bancaria que no teníamos. Es verdad que nos faltan los depósitos, pero ya tenemos normativa común, tenemos supervisión común y tenemos un mecanismo de resolución común. Y es el punto importante, se habla de la emisión de deuda conjunta como un momento hamiltoniano. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de América nacen cuando las 13 colonias mutualizan los fondos que habían comprometido en la guerra de la independencia. Y eso es lo que hemos hecho. Es verdad que es temporal, es transitorio, pero es un primer paso a esas obligaciones. ¿Por qué? Porque además es verdad que tenemos que pagarlo con recursos que vendrán, pero serán recursos europeos, no aportaciones de los Estados. Y eso nos obligará a tener un tesoro común. Es un pequeño paso, pero lo es. Vamos a ver, Ucrania. Yo creo que es importante entender qué es lo que ha pasado en Ucrania, porque de la distinta visión que tienen las partes en conflicto va a depender la solución y, lo que es más importante, el tiempo que van a durar las sanciones. Estoy pensando especialmente en el gas y, por tanto, de qué profundidad va a ser la inflación y la recesión económica. Aquí, como en todo, hay dos visiones. La visión rusa y la visión que podemos llamar occidental. Y hay una tercera, que es la mayoritaria, de los países que no se han comprometido y no han sancionado a Rusia.
Toda la política de Rusia de siempre se ha basado en la desconfianza hacia Occidente. Por eso su política exterior ha consistido a tener a sus adversarios occidentales lo más lejos posibles de sus fronteras y en concreto de sus centros neurálgicos San Petersburgo y Moscú. Eso explica la política expansiva de los zares, de Pedro y Catalina. Eso es el Pacto de Varsovia. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace la Unión Soviética es crear un cinturón de seguridad con los llamados países satélites, que por cierto entraron en la Unión Europea para reafirmar su seguridad que había estado negada por la Unión Soviética, que es lo contrario de lo que queremos nosotros, por esos malos entendidos. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, la desintegración del Pacto de Varsovia y la disolución de la propia Unión Soviética, versión rusa, es que los occidentales les prometen que no van a aprovechar ese momento de debilidad para avanzar sus fronteras, ni económicas ni militares. Y aprovechando la estancia de Yeltsin, hacen exactamente lo contrario. Todos los países del este, la gran mayoría, entran en la OTAN y entran en la Unión Europea. Llega un momento clave que es 2008 en Bucarest, en que se invita a Georgia y Ucrania a unirse a la Alianza Atlántica. Eso ya ellos lo consideran una agresión mayor, porque no estamos hablando de países satélites, sino de exrepúblicas soviéticas. Reacciona. ¿Cuál es la reacción que se produce en aquel momento? Saakashvili, el presidente de Georgia, cree que esa invitación occidental le permite avanzar sus tropas para recuperar dos territorios, Osetia y Abjasia, que había perdido. Rusia entra a fondo y lo que hace es garantizar la secesión unilateral e inconstitucional de esas dos regiones. Era un primer aviso. Llega Vilnius 2013. El presidente Yanukovych, que era un presidente prorruso del Donbass, y no nada más que ruso, pide un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y Putin le dice, de acuerdo, si tú en vez de venir a la Unión Euroasiática, que yo estoy formando para reconstruir el espacio exsoviético, te quieres ir con Europa, pues eres país tercero, te voy a cobrar el petróleo como a cualquier otro país. Y según sigo la versión rusa, nosotros montamos Maidán. Aquello se intenta arreglar un 21 de febrero de 2014, un acuerdo entre Yanukovych y la oposición, con presencia de Steinmeier, de Logan Fabius y de Sikorski, el polaco. Llegan a un acuerdo, gobierno nacional de concentración, federalización del país y elecciones a fin de año. Y los rusos entienden que cuando se destituya al presidente Yanukovych en la Rada 3 días después hemos incumplido el compromiso. Y ya entonces invaden Crimea, se la anexionan y favorecen la secesión del Donbass. Según su tesis, lo de Crimea fue un acto forzado, que ellos no tenían el menor interés, dominaban políticamente el Parlamento porque tenían una minoría ucraniana y tenían un acuerdo con Sebastopol de la base hasta 2042. Por tanto, ellos entienden que eso es una reacción. Y ahora se ha producido lo que se ha producido. ¿Cuál es el dilema? Yo no creo que Putin vaya a abandonar un solo centímetro del territorio que ha ganado. Si eso se produce, y ahora entro en la versión occidental, estamos legitimando la fuerza como fuente del derecho. ¿Por qué? Porque la invasión de Ucrania, del Donbass, y lo que se ha producido ahora, es contraria a la Carta de Naciones Unidas, al Acta de Helsinki, que garantiza la integridad de las fronteras, al Memorándum de Budapest de 1994, en que muchos países, entre ellos Rusia, garantizan a Ucrania su integridad territorial a cambio de que Ucrania se desarme nuclearmente, y al Acuerdo de 1997. Si eso es así, yo creo que se va a producir un alto el fuego en un momento determinado cuando Putin considere que ha alcanzado los objetivos de la llamada operación militar especial, que habrá que ver qué es, si eso es lo que hace con el Donbass o quiere cortarle el acceso al mar a Ucrania, ya lo tiene al mar de Azov, por eso desde Crimea la batalla de Mariupol, y estaba previsto lo de Odessa para llegar a Transnistria. Pero bueno, vamos a suponer que no llega ahí. ¿Qué hacemos los occidentales? Decimos, bueno, nos olvidamos de esto, vamos a volver otra vez, porque aquí el gas, y de esto sabe más Ana que yo, es un arma que puede ser utilizada por los dos bandos. Puede ser utilizada por Putin para presionar a la Unión Europea, ahora la última sí me parece de Letonia, hoy, pero nosotros también lo podemos intentar hacer. ¿Es muy seria la amenaza sobre el gas de Rusia? Lo es. Uno de los errores que tenían los americanos ha sido la falta de respeto
a Rusia. A mí me decía Lavrov, John Kerry, yo decía, esto de Rusia es muy serio cuando estábamos con lo de Siria. Y me decía, don't worry, it's a gas station in the middle of nowhere. Es una gasolinera en el medio de la nada. Bueno, pues no es una gasolinera en el medio de la nada. Y entonces ahora, si esto sigue así y tenemos un corte de gas, bien sea porque seguimos aumentando porque esto es una especie de juego, o bien porque lo cortan ellos, entramos en una inflación tremenda. Y ese es todo el tema. Y luego la otra reflexión es que nosotros estamos encantados pensando que la condena a Rusia ha sido una condena universal. ¿No es verdad? Ha sido de los países occidentales. La gran mayoría de los países, hay 193 en el mundo, no han votado por las sanciones de Rusia. Ni India, ni Pakistán, ni China, ni Asia, ni todo África, ni prácticamente América Latina. Tercera conclusión. En este juego de ajedrez en el que estamos, en que lo que es evidente es que el orden mundial que nos dimos en 1945 con Truman, el Estado de Derecho, la democracia liberal, etcétera, está amenazada por las llamadas democracias iliberales. Atención también a las alianzas que hacemos con quien no cree en la democracia liberal como nosotros creemos. Se entenderían mejor con Orbán que con Núñez Feijóo. Entonces, el problema es dónde estamos y dónde vamos. Y hay un libro de Sendagorta, tú te acordarás de él, que dice que vamos a un orden mundial común, más delgadito que el que tenemos, control de armas y reglas comunes, no todas, comercio internacional, seguimos sin renovar el panel de la OMC, después de la OMC, y dos órdenes distintos, el occidental y el no occidental. Y en ese orden occidental, China es el adversario estratégico. Y Rusia puede caer del lado chino. Es decir, ellos están buscando ya venderle el gas a China. Tienen un gasoducto que viene al oeste de Mongolia, pero están construyendo otro al este de Mongolia. Insisto, crear un orden con instituciones financieras propias. Ya el tema del SWIFT se lo han cargado. Con India es rublo rupia, con China es renminbi, etc. Y eso es donde estamos. Y entonces ahí lo que quedamos somos nosotros, que es la Unión Europea. La Unión Europea, y por eso es una de las razones por las que hay que defender el proyecto europeo más que nunca, estamos perdiendo. Estamos perdiendo peso demográfico. Estamos perdiendo peso económico. En los 10 próximos años, el mundo va a crecer, se calcula que a un 3,2% anual, pero 3,6% las economías no occidentales y 1,4% nosotros. Y dentro de 10 años ahora hay 3 economías europeas dentro de las 8 mundiales, de las 8 primeras. Dentro de 10 habrá 2 y dentro de 20 habrá una, que es Alemania. Y por tanto, nos unimos o esto va a ir mal. Por tanto, estamos en una pelea de democracias y liberales. El bastión de las democracias liberales es la Unión Europea. Estados Unidos está en veremos, porque puede volver otra vez Trump, que es todo menos un demócrata liberal, y por eso el nacionalismo, el proteccionismo, etc. Desde luego el Brexit no es más que nacionalismo y proteccionismo. Y España, como decía Ana, pues tiene su espacio natural donde en la Unión Europea, en la relación transatlántica y evidentemente nuestra influencia en los escenarios que tú has descrito dependerá de cómo estemos anclados en esas dos realidades. No es lo mismo ir a Caracas siendo el ministro de Asuntos Exteriores español que siendo el ministro de Asuntos Exteriores español, que lleva la voz, que la Unión Europea te reconoce de la Unión Europea, y habiéndote conchabao antes, como hay que hacerlo, con el señor secretario de Estado de los Estados Unidos. Es completamente distinto. Pues muchísimas gracias. Ana, hablamos ahora sí de energía, de esta crisis energética. Tú además, como lo he dicho antes, como consejera independiente de Enagas, que nos puedes echar algo de luz. También como hemos visto como la política exterior de Sánchez pues también ha puesto en jaque también nuestra política energética por las relaciones con Argelia. ¿Qué debería hacer España en materia energética? ¿Qué debería hacer la Unión Europea en materia energética? Perdón, digo una cosa, es que has citado antes, hay secretario de Estado desde 1714. Ningún secretario de Estado había logrado lo que ha logrado este gobierno, que es enfadar al mismo tiempo a Marruecos, a Argelia y al Polisario. Ninguno. Vamos a ver, para contestar a tu pregunta,
voy a volver sobre Europa como proyecto de paz. Por supuesto, yo lo comparto. Eso es Europa. Europa es ante todo un proyecto de paz. Pero es un proyecto de paz cualificado. Es la solución de la cuestión alemana. Y la cuestión alemana es algo que se viene arrastrando desde la Primera Guerra Mundial. En realidad, desde la creación de la Gran Alemania por Bismarck. Desde Sedán, desde Pues 1870. claro, desde la creación de Alemania por Eso Bismarck. es, eso es. La cuestión alemana es central. ¿Y por qué lo saco a colación aquí? No porque yo no crea que Europa es un proyecto de paz, que lo es. Y me parecen muy acertadas, y te citaré, pero me parece muy acertada esa distinción, esa matización de cómo vemos cada uno, cada cual ve el baile según lo que le va en ello. Bueno, pues cómo vemos cada uno está muy bien visto. Pero de nuevo tenemos la cuestión alemana central. Y lo dejo ahí porque lo voy a recuperar con el tema de la energía. Pero un asunto sobre la política rusa, que también tiene que ver con la energía. Evidentemente, ese es el gran error de visión tan frecuente desde el año 91, en que se disuelve la Unión Soviética y aparece Rusia, y Rusia ocupa los puestos en las instituciones multilaterales, los puestos que tenía la Unión Soviética, los pasa a ocupar Rusia. El error es medir a Rusia por el PIB, medir a Rusia... Es el error. Rusia tiene extensión. Es que, mire, Rusia es una gran potencia, lo quiera o no lo quiera, estará en el momento más decadente, en el momento más gamberro, más disparatado, pero lo es. Lo es por territorio y, hombre, lo es porque es que desde el punto de vista de la potencia nuclear, evidentemente nosotros tenemos, y de nuevo vuelvo a la importancia de la relación transatlántica, los países del antiguo Pacto de Varsovia entran primero en OTAN antes de entrar en la Unión Europea. Y realmente ese periodo, que son esos 10 años desde la caída del muro de Berlín hasta, bueno, un poco más de 10 años, pero en fin, hasta la entronización de Putin, cuando termina su mandato, por Yeltsin, porque a Putin lo entroniza Yeltsin, son fantásticos en ese sentido. ¿Qué buscan? Seguridad. Buscan seguridad y por eso, y la seguridad les viene del paraguas nuclear de la Unión Europea. Por eso hay tanto debate ahora de qué cubre el artículo 5, qué no cubre el artículo 5, que es el artículo que obliga ante cualquier agresión a un Estado miembro, obliga a la colectividad de Estados miembros a intervenir. Con lo cual, ahí tenemos que tener esa visión de Rusia, que se combina, esa visión es verdad, de ser un actor fundamental, a que la gente diga, pero si tiene el PIB, a mí eso me lo ha dicho un ministro en una reunión de la Unión Europea, pero si tiene un PIB poco mayor que el de España, ¿pero qué dice? Pero bueno, sí, pero en fin, es no darse cuenta de lo que es la geopolítica. Hay una dimensión, sin embargo, que yo creo que hay que tener en cuenta, y es el mundo eslavo. Detrás de toda esta operación de Putin, hay que ver ese tropismo por el mundo eslavo, esa idea que tiene Putin y que luego explota, y que explota maravillosamente bien con la red de desinformación que tiene, todas las RTs, que realmente eso es uno de los retos que tenemos, de cómo esas democracias liberales salimos al paso del montaje que está haciendo Rusia de esto. Lavrov se ha pasado ahora viajando por todo África explicando que la carestía de verano que es culpa nuestra, lo cual es de aurora boreal, pero evidentemente esos países que en el fondo no están con nosotros, como ha dicho Margallo, pues ahí están, tienen su cadena de RT en Bolivia, en Perú, e incluso en América Latina. Es
la cadena habitual que escuchan o la televisión habitual. Lo cual, esa es la dimensión. Y la otra, como digo, es la dimensión eslava. Esa dimensión eslava que te sorprende leer. Hay un libro de Solzhenitsyn, que a quien todos admiramos, bueno, que se llama Tormenta sobre Rusia. Si alguien tiene curiosidad, que lea el capítulo dedicado al mundo eslavo, y parece que Putin ha cortado y pegado trozos de eso en sus discursos estos más agresivos. Eso es como complemento. A mí lo que pasa es que me parece que en geopolítica uno tiene que saber, tiene que conocer cuáles son las motivaciones, las causas del otro. Ahora, conocerlas para contraponerse a ellas, para poner sobre la mesa medidas que salgan al paso. Y ahí es donde tenemos un enorme reto y un enorme déficit que hacer. Tenemos que considerar que esto es una batalla en una guerra contra el orden que sale de la Segunda Guerra Mundial. Última matización. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Margallo, pero aquí no es el mundo chino. En estos momentos yo creo que hay 5 grupos de actores. Muy bien visto los portaestandartes del orden basado en reglas, la Unión Europea. Y además es lógico, nosotros somos en y por derecho. Lo lógico es que vayamos buscando esa primacía, ese establecimiento de reglas, ese poder de Bruselas, que es verdad, el efecto de Bruselas que repercute en que nuestras directivas de plásticos por lo menos están incorporadas, no sé si las aplican, sospecho que no muy bien, pero en fin, en el orden jurídico chino, por defecto toda la reglamentación europea sobre privacidad y sobre derechos en lo que es la telefonía móvil es por defecto la que prima en el mundo. O sea que sí es verdad que tenemos esa capacidad de influir y que la tenemos que preservar. Ese es el primer actor. Ha dicho Margallo, estoy totalmente de acuerdo. El segundo actor importante es nuestro aliado, que yo añadía aliado ambivalente, porque los Estados Unidos nunca se sabe muy bien si después de haber discutido, haber aprobado un tratado, lo van a incorporar a derecho interno. Véase Kioto, por ejemplo, si es más lejos. O sea que es un país que hay que entender, pero que hay que saber que tienen 2 corrientes, una muy de America First, por decirlo en palabras de Trump, y otra muy internacionalista, y que se van trenzando y siempre es complicado tenerlos. El tercer actor es Rusia, Rusia como Rusia. Rusia es el disruptor, el que está no hay más que leerse el discurso de Lavrov, vamos, cualquiera de los discursos, pero el último que hizo en Naciones Unidas, va contra el orden establecido, denuncia el orden establecido, como hipócrita, como injusto, como todo lo que se quiera. Está en el frente rompiendo ese orden, quiere romperlo. El cuarto, evidentemente China, que yo lo tildaría del hábil actor ventajista, porque si hay un país que se ha beneficiado de ese orden salido de la Segunda Guerra Mundial es China. China, China entra en la OMC gracias a ese orden, China entra con el impulso de las democracias liberales, con esa idea, right or wrong, pero de que eso daría una cierta dimensión de pluralismo. Pero ahí está, jugando a lo que es China, que es una gran cultura y que evidentemente está ya estableciendo instituciones paralelas a las del 45, las de, vamos a Bretton Woods, el Banco de Infraestructuras, construyendo un mundo paralelo que ellos, que por cierto, yo tuve ocasión de leer los Articles of Agreement, o sea, los estatutos de ese banco están copiados del Banco Mundial, salvo que donde dice Estados Unidos en el Banco Mundial ellos ponen China. Es lo único. Entonces,
Y por último, y a mí ahí me parece que de nuevo hay que sacar a América Latina, están todo ese grupo de países que no están con el orden del 45, pero que hay que darles una voz. Esos que pueden ser los reformadores. Y dentro de esos todo el mundo señala a la India, pero la India es un país extraordinariamente complicado que nunca irá como número 2 de una iniciativa que tome Occidente de reformar, porque hay que reformar ese orden de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que tampoco Brasil, que es el otro que siempre se cita, por lo mismo, son demasiado grandes. Pero ahí tenemos a América Latina, tenemos a Colombia, en particular, Argentina, con todas las preocupaciones que nos pueda causar a nosotros. Hay que apostar a medio plazo por América Latina porque ellos comparten los mimbres que han inspirado ese orden multilateral. Perdona porque no he hablado de energía, pero es que a mí me parece que la gran batalla que tenemos frente a nosotros es la reforma de ese orden multilateral basado en reglas que la Unión Europea abandera y puede abanderar, que lo tiene que hacer de una forma más hábil, más inteligente, y que de nuevo, presidencia española, hay que volcarse en América Latina, tenemos que sacar el Mercosur adelante. Energía. Vamos a ver, ¿cuál es el gran problema que tiene Europa en energía? Pues en Europa en 2015 se lanza la Energy Union, la Unión por la Energía, que era una idea de poner en común, de ampliar lo que son las competencias europeas al tema de energía, basada en 3 vectores, que son de sentido común. Seguridad energética, asequibilidad, o sea, precio razonable, y sostenibilidad. 3 patas. En el 19 llega la nueva comisión y en su discurso ante el Parlamento Europeo, realmente, en corto, pero lo podéis leer, da por supuesta la seguridad energética, que no va a haber problemas de suministro, lo da por supuesto, no se plantea tan siquiera los precios y crea una enorme, lo voy a llamar burbuja. Por supuesto que hay que apostar por la sostenibilidad, pero lo que no se puede es desquiciar las cosas, que es todo, es el Green Deal. El Green Deal llega al Farm to Fork, el Green Deal llega a todos los más recónditos mundos. Yo la última vez que vi el Green Deal fue en la sostenibilidad de la criptomoneda. A ver, claro, la sostenibilidad, la criptomoneda y la sostenibilidad. Bueno, pues para hacer una tesis doctoral está muy bien, pero digamos que eso se nos escapa la vida, se nos escapa la realidad, se nos escapa el gran reto que tenemos planteado. ¿Qué ha pasado? Pues que las circunstancias han evolucionado de la manera que han evolucionado. Y con ese mensaje del 19, que el gas eran stranded assets. A mí me lo han dicho, pero ustedes, en una compañía, esos son, o sea, activos obsoletos. El gas se va a terminar, al gas le queda muy poca vida. ¿Qué pasó? Pues que los grandes contratos, que son contratos de 20, 25 años de suministro, se dejaron agotar y no se renovaron. Y entonces ha habido que comprar en el mercado spot. Cuando el mercado del día a día, el mercado ha subido, pues evidentemente nos hemos encontrado con una subida del gas. En paralelo, claro, quienes estaban produciendo y explotando gas, lo que no han hecho es inversiones. Véase Argelia. Por cierto, abro aquí un paréntesis, Italia, 4.000 millones de inversión en Argelia en lo que es producción de gas. Pero en general en el mundo, menos los americanos, por razones distintas que empiezan por la seguridad de suministro propia, por ser independientes, porque cambian su política energética. Con lo cual, ahí se produce la subida del gas antes del 24 de febrero. Y claro, ya a partir del 24 de febrero se desmadra la situación. El caso de Alemania es paradigmático. ¿Por qué? Pues porque el gas no es una commodity, no es ni siquiera petróleo, que es una commodity especial.
El carbón, uno extrae el carbón, lo transporta como sea, lo lleva a otro sitio y lo utiliza, pero tiene muchas formas de llevarlo de un lado a otro y no tiene especiales problemas. El gas necesita infraestructuras dedicadas, infraestructuras que no se improvisan, infraestructuras que son el Nord Stream, que son los gasoductos que a nosotros nos conectan con Argelia, y que evidentemente el primer proveedor, a partir de que además Noruega, que era uno de los grandes proveedores de gas, cambia, pues es Rusia. Rusia, que permite a Alemania una cosa muy interesante, que en realidad yo tengo para mí que en gran medida la Energy Union no sale adelante porque no le interesa a Alemania, porque Alemania lo que basa es una parte importante de sus proezas industriales en un gas baratísimo a precio político. Y continúan y multiplican. Y con los alemanes hay discusiones a las que yo he asistido por lo menos desde 2008. Desde 2008 diciendo esto es una barbaridad. Quiero decir que en cambio España desde el principio hay una decisión de que no podemos depender más del 40% del gas argelino. Y esa es la razón de tener una flota de terminales de LNG. Lo cual, el problema que tiene Alemania es que ahora van a construir unas 2 o 3, están diciendo, de terminales de LNG, pero es que no es fácil cambiar toda esa industria que se han pasado años predicando renovables, pues también les convenía porque lo producían ellos, pero yo estaba en África, en paneles, a los africanos, y les decían que no, que gas no, que era muy malo, mientras que ellos estaban emborrachados de gas con esa aportación de Rusia. España hizo muy pronto. Y de nuevo, aquí hay que salir al paso como Partido Popular de que aquí no hay energías de derechas y energías de izquierda. Y desde luego, si hay que decir el origen político de determinadas decisiones, hay que recordar que el primer decreto sobre renovables es del año 96 del señor Aznar. Y ahí es donde España, a partir del 96, toma esa decisión de apostar por las renovables. Decisión que es lógica por lo que es nuestra materia prima de sol, de viento, etcétera, pero sobre todo por lo que son nuestras carencias, porque nosotros planteamos esas terminales de LNG que si se hubiera seguido adelante con las ideas que ya planteó la comisaria Loyola de Palacio, la vicepresidenta de la Comisión, hubiera habido interconexiones. Pero claro, las interconexiones nuestras con Francia pues son interconexiones con Francia que son muy complicadas por razones que no viene al caso contar, pero que tienen que ver también con la decisión de Francia en el 73. Se toma la decisión de ser independientes energéticamente y plantean el gran programa de nucleares. Que nosotros... Sí, tendríamos que ir finalizando, ¿sí? Déjame una puntualización a añadir a lo que ha dicho Ana. Nosotros fuimos muy conscientes, ya en el gobierno de Rajoy, después de lo que había dicho Aznar, que no podíamos seguir siendo una isla energética, estar completamente aislados del sistema. Hicimos un informe en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección General de Asuntos Económicos, que teníamos 2 conexiones, una en Viriatú y otra en el País Vasco, y nos faltaba hacer la que había por Cataluña. Por Cataluña en aquel momento faltaban 113 kilómetros, que era un coste de 100 millones de euros, que era menos de lo que nos iba a costar Mbappé a los madridistas. Nos trajimos a Madrid al presidente de la Comisión, que era Juncker, al comisario, que era Arias Cañete, al presidente Hollande francés, que era el gran obstáculo, y a Pasos Coelho, y se firmó un memorándum para acabar aquí. Y, de hecho, en nuestro gobierno duplicamos las conexiones, que seguían siendo insuficientes. Llegaron estos caballeros y decidieron que eso era muy viejuno, que eso del gas era un disparate, y lo pararon. Lo segundo que han hecho es que cuando hemos estado discutiendo si el gas y la nuclear
calificaban como sostenibles, es decir, que podían favorecerse determinadas inversiones públicas y privadas, lo hemos sacado en el Parlamento Europeo, pero con oposición de este gobierno. Y la tercera gran hazaña que han hecho en materia de energía es tocarle las narices a Argelia en el momento en que más necesitábamos eso. Y ya nos habían mandado un recado. Antes de la famosa carta, con faltas de ortografía, Argelia había decidido en Marruecos que no renovaba el funcionamiento de uno de los 2 gasoductos, que es el que va por Marruecos, porque ya sabían de las veleidades que estaba Sánchez en aquel momento. Luego nos trajimos a Gali y a Aquí, lo cual fue un gesto de una inteligencia que acredita el Estado Mayor. Naturalmente se enfada Marruecos, nos organiza la de Ceuta y entonces ya organizamos la carta y entonces Argelia ya nos hace esto. Y es verdad que lo que dice la ministra, que hay un contrato hasta 2032 de suministro, pero las turbinas se suelen estropear. Se ha estropeado la de Rusia y se va a estropear la nuestra varias veces. Y lo que no han arreglado es el precio, porque ahora se está discutiendo el precio 2021, 2022, 2023. Y nos vamos a enterar que va el peine. ¿Qué es la oportunidad que ha perdido España y que va a aprovechar Italia? Tenemos 2 gasoductos, como tú dices, y tenemos 7 estaciones de regasificación. Sin hacer gran cosa, podíamos suplir hasta el 40% del gas que viene de Rusia, siempre que tuviésemos la interconexión con Francia. Entonces, las genialidades en materia energética son un poco las que te he dicho, es decir, que esto del gas es una cosa viejuna y, por tanto, no seguir con las interconexiones, tocarles las narices a Argelia y decir que el gas y la nuclear no son sostenibles. Yo creo que cuando aparte hablamos de islas energéticas, aquí que somos unas islas y además somos también islas energéticas y podríamos hablar largo y tendido también del problema que tenemos aquí con las interconexiones con la península. Pero han apuntado una cosa que lo ha denominado la cuestión alemana y yo quería acabar con Esteban muy rápidamente porque estamos ya muy fuera de tiempo. Como era de esperar, soy una pésima moderadora, pero vamos a hablar un poco... Has hecho lo que has podido. De la importancia de Alemania, ¿no? Y hemos oído estas últimas semanas como Alemania parece ser que está entrando en recesión. Nosotros aquí, como comprenderéis, en las Baleares estamos... Iba a decir casi más pendientes de la economía alemana que casi de lo que pase en Madrid, ¿no? Por nuestra dependencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a posicionar la Unión Europea? ¿Cómo va a reorientar su política la Unión Europea los próximos meses hacia la estabilidad de precios, hasta la estabilidad económica? Y confío de verdad en que eres amigo mío y que vas a sintetizar lo máximo posible esta última intervención. Te lo prometo, Marga. La verdad es que todas las personas que han tenido la gentileza y la amabilidad de estar escuchándonos esta mañana se preguntarán por qué es tan importante ahora mismo la política internacional. Cuando hay tantos asuntos sobre los cuales podríamos estar hablando aquí, ¿por qué estamos hablando de eje transatlántico, legalidad internacional, orden mundial, 1945, Truman? Y la respuesta es bien sencilla, porque en este momento, quizá en otros momentos anteriores también, pero en este momento, esto de lo que estamos hablando aquí tiene consecuencia inmediata en sus vidas. En otros momentos, la política internacional es muy relevante, afecta más o menos a la economía, inmediatamente influye en la vida de todos. Pero ahora mismo la política internacional y lo que está ocurriendo en la política internacional les influye a todos y cada uno de ustedes en sus vidas diarias. La crisis económica o la situación económica que vivimos y la crisis económica, y ahí sí utilizo la palabra crisis, que se avecina, tienen mucho que ver con cosas que aquí se han explicado. Tienen mucho que ver con... Ana ha hablado de la sustitución del gas, José Manuel también lo ha mencionado. Tienen mucho que ver con el empeño de la Unión Europea en ser pionera en la economía verde. Cada vez que decimos verde le estamos haciendo propaganda a un partido político de la economía. En segundo lugar, tiene mucho que ver con la guerra que se ha desatado
en Ucrania. En tercer lugar, lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con el cierre del comercio mundial y tiene mucho que ver con la respuesta que dimos a la pandemia, no solo China y Estados Unidos, sino también nosotros. Además, tiene mucho que ver con que el Gobierno de España haga ideología en vez de economía y a los problemas económicos de respuestas ideológicas en lugar de darle respuestas políticas. Por lo tanto, sí, la política internacional ahora es política nacional y, si ustedes me permiten, política doméstica. Como ha dicho Ana, que me ha gustado, y yo también lo voy a citar, lo que ocurre en el mundo ocurre en mi pueblo, ocurre en mi aldea, lo que ocurre en el mundo ocurre en mi casa. Y el que los ucranianos en este momento estén muriendo por querer ser como nosotros, yo lo pago con una factura de electricidad mucho más cara que la que pagaba antes. Y en ese sentido, sí es pertinente, y termino, Marga, como te he prometido, sí es pertinente la pregunta, ¿qué va a pasar con Alemania? Y no vuelvo a citar ni a José Manuel ni a Ana, porque los dos han mencionado el problema alemán. Pero Alemania fue el motor que permitió a la Unión Europea superar la crisis del 8, porque la economía alemana no se vio prácticamente afectada por la crisis financiera global. Pero esta vez la economía alemana es la que puede verse más fuertemente afectada por el corte de suministro de gas a partir del verano. Y la única respuesta que Alemania no espera recibir es la que le dio el presidente del Gobierno español, invitándoles a arreglarse ellos la vida solos, porque nosotros no pensamos hacer ningún sacrificio. Cuando nosotros lo hemos necesitado, ellos han estado allí. Y ahora lo mínimo que deberíamos responderles a los alemanes es que cuando ellos nos necesiten, nosotros también vamos a estar allí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es largo de explicar, pero en todo caso, y por terminar, deberíamos, como españoles, prever lo que ocurrirá, prepararnos para lo que ocurrirá, decir la verdad a los españoles, algo que el actual Gobierno tiene alergia, decir la verdad a los españoles sobre la situación en la que nos encontramos y adoptar medidas estructurales que permitan que nos recuperemos con la mayor rapidez posible. Alemania tenía que decidir si apoyaba a Ucrania y eso suponía sacrificar su economía, o volvía a su amistad con Rusia y se seguiría garantizando el gas políticamente barato, y ha optado por lo difícil, ha optado por lo primero. Por lo tanto, preparémonos porque vienen curvas y las curvas que vienen hablan alemán. 10 segundos para contarte un chiste que se lo conté a Esteban. ¿Cómo ve un alemán, me lo ha contado un alemán hace muy poco, la crisis? Llega un alemán al bar y pide una cerveza. Y el camarero le dice, hoy son 100 euros. Le dice, ¿cómo 100 euros? Si ayer eran 10. Dice, yo se lo explico. Hay 10 euros para ayudar a Ucrania, hay 20 para ayudar a los países no europeos que siguen las sanciones, hay 20 para ayudar a los países balcánicos que quieren comprar carbón y hay 30 en subvenciones a las economías europeas más vulnerables. Saca su billete, le da 100 euros, Gabriel coge la caja y le devuelve 10. Dice, oiga, si usted me ha dicho que 100, ¿por qué me devuelve 10? Dice, porque lo que no hay es cerveza. Pues muchísimas gracias. Ya me han apagado el micro, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer. Y ahora, sin más dilación, damos paso rápido ya a la conclusión y al cierre de esta jornada.